Las edificaciones comerciales y hospitalarias son grandes usuarios de frío o calor, bien sea para sus sistemas de climatización o para sus procesos productivos. En la mayoría de los casos, estas edificaciones operan con máquinas propias de generación de frío o generación de calor. Son sistemas que usan sustancias refrigerantes que agotan la capa de ozono y aportan al calentamiento global. Pero existe una alternativa más sostenible. Los distritos térmicos funcionan como un sistema de producción y distribución de frío o calor a gran escala. La capacidad de los chillers requeridos para varios edificios se consolida en una planta central que alimenta los sistemas de climatización de los distintos edificios conectados al distrito. En el caso de un distrito térmico de frío, los equipos de producción de frío que consumen los sistemas de aire acondicionado en cada edificio se sustituyen por una planta centralizada de enfriamiento de agua. El agua fría producida por el distrito se distribuye por tuberías que llevan a los intercambiadores de calor en el edificio. El agua fría es transportada del intercambiador hasta los manejadores de aire. El aire enfriado se distribuye por los ductos de los espacios a climatizar. En Colombia, los distritos térmicos tienen acceso a diferentes fuentes de energía alternativa renovable o residual, lo que hace que estos sistemas sean una alternativa de generación de energía sostenible que ofrece beneficios adicionales al usuario final. Por ejemplo, a nivel urbano aportan a la descongestión. Los distritos térmicos son un ahorro en capital, pues ya no necesitan instalar sus propios chillers o calderas, eliminando así los costos asociados con la inversión inicial, con la operación y mantenimiento. Además, se obtienen beneficios ambientales en la reducción de la polución auditiva, la emisión de gases contaminantes y las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Esta centralización libera espacios en las terrazas, subsuelos o las salas de máquinas. Estos pueden ser utilizados como espacios verdes de la edificación para permitir mayor flexibilidad en el diseño arquitectónico o para disponer de mayor área vendible. Para el país, los distritos térmicos abren oportunidades de empleo, pues su construcción, operación y mantenimiento demandan personal capacitado que garantice la calidad en el servicio. La estrategia Distritos Térmicos en Colombia aporta a la sostenibilidad urbana. Para más información, visítanos en www.distritoenergético.com. Spreaker has all the tools you need to record, manage, and monetize your podcast. Bueno, buenos días a todos. Para iniciar ya con el panel y tener pues el tiempo suficiente para toda la agenda, entonces vamos iniciando de una vez. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de capacitación que realizamos en el marco de la segunda convocatoria de apoyo a proyectos de distritos térmicos en Colombia. En nombre del proyecto Distritos Térmicos en Colombia y la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, les damos la bienvenida a la charla técnica sobre tecnologías de medición y control de energía térmica. Igualmente agradecemos a CAIRE y a su Centro de Investigación y Desarrollo en Acondicionamiento y Refrigeración, en acondicionamiento del aire y refrigeración, SIDARE, por su apoyo en la convocatoria y por darnos este espacio para este encuentro virtual. Entonces, para iniciar, quiero darle la palabra a Cristina Mariaca. A la ingeniera Cristina Mariaca, ella es coordinadora nacional del proyecto Distritos Térmicos en Colombia, para que nos dé una introducción al foro. Adelante, Cristina. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a nuestros asistentes. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos el día de hoy en esta jornada tan importante para nosotros desde el proyecto Distritos Térmicos. Quiero enviar un saludo desde nuestras contrapartes, el gobierno de Suiza y el gobierno de Colombia a través del Ministerio de Ambiente y Ministerio de Minas y Energía, quienes liderando esta estrategia, lo que buscamos y lo que esperamos es poder promover la tercerización de servicios de energía térmica y los distritos térmicos como una alternativa que nos permita realmente llevar adelante el desarrollo de ciudades y espacios urbanos e industriales sostenibles y que podamos llegar realmente a cumplir las metas de carbono neutralidad en el futuro. Les quiero pues básicamente ya abrir el espacio al contenido técnico y de nuevo agradecer a nuestros asistentes, a nuestros panelistas y que aprovechemos al máximo las oportunidades que nos está ofreciendo en este momento las diferentes marcas, el mercado, para pensar de una nueva manera y de una manera diferente el servicio de energía térmica en Colombia. Muy buen día para todos y muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Entonces,
les vamos a resumir un poco la agenda. Vamos a contar con la intervención de 4 representantes de reconocidas empresas, quienes nos presentarán algunas tecnologías de medición y control de energía térmica. Y después de las intervenciones vamos a hacer un panel de discusión con todos los conferencistas y dejar un espacio al final para, pues, para las preguntas del público. Entonces les pedimos el favor de ingresar sus preguntas a través del chat. Si van dirigidas para alguien en especial, entonces indicar a quién van dirigidas y al final del foro del panel vamos a dejar un espacio para responder las preguntas. Entonces vamos a iniciar ya de una vez el evento con una breve introducción sobre la importancia del consumo de energía térmica en los distritos térmicos por parte del ingeniero Pierre Spitia. Él es consultor de nuestro proyecto de distritos térmicos en Colombia para la ciudad de Barranquilla. Pierre es ingeniero mecánico, especialista y máster en gestión energética de la Universidad del Atlántico. Tiene certificación ASHRAE en HVAC Design Essential and Applications y NAPA Certified Technician Level. Tiene experiencia en diseño, selección e instalación de sistemas de acondicionamiento de aire y refrigeración en el área comercial e industrial, conocimientos en evaluación técnico-económica de proyectos de cogeneración de energía y energías renovables, es asesor en proyectos de investigación, es conferencista ACAIRE y, como les decía, actualmente es coordinador del proyecto de distritos térmicos en Colombia para Barranquilla. Entonces, Pierre, te doy la palabra, adelante. Muchísimas gracias, Juanita. Muchísimas gracias a todos los asistentes por participar en esta jornada. Quisiera primeramente hacer una breve introducción de lo que es el proyecto, complementando a nuestra coordinadora, la ingeniera Cristina Mariaca. Recordarles que el proyecto estamos en 10 ciudades, entre esas Barranquilla, Cartagena, Montería, Cúcuta, Medellín, Bogotá, Villavicencio, Cali, Neiva, donde tenemos coordinadores también que estamos dispuestos a promover y a desarrollar todas estas iniciativas de distritos térmicos en cada una de estas ciudades, atender sus proyectos, mirar sus necesidades. Y bueno, es un trabajo que venimos haciendo desde hace ya algún tiempo y con muy buena expectativa de desarrollo de proyectos en cada una de estas ciudades. En el chat va a estar Julián atendiendo las preguntas, que es nuestro coordinador de Cartagena, y compartiendo un poco también la información de contacto de las personas que estamos en las ciudades para apoyarlos. El proyecto finalmente trabajamos desde 3 ejes: un eje institucional, sostenibilidad del conocimiento y, bueno, maduración del mercado, ¿no? En ese componente institucional, pues tenemos ahí 4 líneas, que es el del apoyo al reglamento técnico de instalaciones térmicas, un proyecto que estamos desarrollando de mapas de energía, todo el tema de compras públicas sostenibles y pues los comités directivos que hacen parte pues de ese organismo de toma de decisión en torno a los distritos en las ciudades. Pues como les decía, venimos desarrollando ya algunos proyectos en varias ciudades del país, el más sonado conocido, la Alpujarra en Medellín, y bueno, también hemos brindado apoyo a proyectos como Serena del Mar, nuestro Montería, y un nuevo proyecto que se está desarrollando en Villavicencio. Entonces, ya se ha demostrado que este modelo de distritos térmicos es viable como alternativa de desarrollo urbano sostenible. Desde el proyecto, desde la parte de sostenibilidad de conocimiento, como lo decíamos, tenemos el Centro de Investigación de Desarrollo del CIDAREC, que es el que nos apoya, es nuestro brazo académico en todas estas actividades, el cual le agradecemos también este espacio. Y en la parte de maduración del mercado, y parte de lo que nos reúne acá, es todo el desarrollo de convocatorias que realizamos para promover y para apoyar, en muchos casos con recursos económicos, las evaluaciones de factibilidad de los proyectos en diferentes ciudades. La convocatoria cerró sus inscripciones el 31 de agosto y estamos preparando esta jornada de capacitación. Tenemos una nueva jornada el 22 de octubre y finalmente esperamos sus presentaciones el 31 de octubre, la presentación de las propuestas finales. A todos los participantes de esta convocatoria los invitamos a continuar sus propuestas para presentar la convocatoria. Bueno, entrando en materia y rápidamente para darle paso a nuestro panel de expertos,
quisiera comentar tres cosas importantes acerca de la medición y control de energía térmica. Yo creo que es importante resaltar que dentro de esas clasificaciones de los usos de energía siempre tenemos muy en la mente la energía eléctrica. Siempre cuando nos hablan de energía pensamos siempre en electricidad, y es importante conocer que hay otras formas de energía que son también muy importantes y que hacen y que tienen mucho peso específico dentro del consumo de energía de las edificaciones tanto comerciales como industriales. Entonces, si nos vamos a los usos finales de energía térmica para la generación de calor o frío, los usos de energía térmica son el principal consumidor, o sea, el principal uso de la energía son usos térmicos. Ahí incluimos agua caliente, cocción de alimentos, operaciones industriales y sobre todo también el tema de climatización de hogares en comercios, oficinas, y el tema de refrigeración también. Entonces, si vemos desde el punto de vista, la energía desde el punto de vista del uso final, vemos que los usos de energía térmicos son mayoritarios sobre los usos de energía eléctricos, como son el caso de motores, iluminación, electrónica u otros. Entonces ahí vemos la importancia que tiene la energía térmica y tomar un poco esa conciencia de su uso. Estos son un poco de estadísticas tomadas del balance de energía de la Agencia Internacional de la Energía, donde vemos que los usos térmicos de la energía representan el 50% de los usos finales de energía en el mundo. Entonces ahí vemos mucho la importancia de tener, digamos, esos sistemas o esas soluciones que nos permitan controlar, disminuir los consumos. Y en el estado acá y en Colombia vemos cómo de acuerdo al balance energético nacional vemos que los usos finales de energía son mayoritariamente térmicos en el sector comercial, principalmente en temas de refrigeración, acondicionamiento de aire y calor directo. Estos representan cerca del 45% del consumo de estas edificaciones, lo cual demuestra mucho su relevancia en la matriz energética nacional. De igual manera, en el sector industrial vemos también cómo esa proporción entre calor directo, calor indirecto, aire acondicionado y refrigeración representa cerca del 80%, un poco más del consumo de energía. Entonces, vemos la relevancia de la energía térmica, vemos que este panel hace mucho sentido y hace mucho eco a lo que son la importancia de la energía térmica, y este panel, este seminario es como un puntapié inicial en ese punto específicamente de conocer esas tecnologías de medición y control de la energía térmica, cómo eso se puede integrar en los sistemas de control para mejorar sus consumos y optimizar la operación. Entonces, les agradezco muchísimo nuevamente su participación. Y bueno, damos paso de una a nuestros panelistas de lujo. Juanita, muchas gracias. Muchas gracias, Pierre. Entonces, iniciamos con la presentación del ingeniero Raúl Contreras. Él es consultor regional de aplicaciones en Latinoamérica para la empresa Belimo, que nos hablará sobre las válvulas de energía térmica. Raúl cursó la carrera de Ingeniería Mecánica con especialidad en Energética en el Instituto Politécnico Nacional de México, cuenta con una especialidad en aire acondicionado otorgada por la Universidad de Phoenix, Arizona. Su campo laboral abarca las áreas de diseño, instalación, operación, supervisión y consultoría para sistemas de control y automatización BMS, sistemas de administración de energía EMS, sistemas de ahorro de energía y sistemas de aire acondicionado y ventilación HVAC. Entonces, Raúl, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Juanita. Bueno, buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí ven la presentación? Para que no vaya a estar hablando sobre nada. Bueno, pues si la están mirando, buenos días a todos. Qué bueno que están tomándose el tiempo para aprender un poquito. Aunque hoy las charlas van a ser un poquito más enfocadas a lo que es las ofertas de las compañías, pues yo creo que aquí van a ver la diferencia, ¿no?, entre la cuestión de lo técnico y lo que ofrecen las compañías. Bueno, hablando de la compañía para la que trabajo, es Belimo, es una compañía suiza que ya tiene más de 40 años en estas cuestiones del aire acondicionado. Y lo que hace mi compañía es fabricar actuadores, válvulas y sensores. Es lo que hace y lo hace muy bien. Entonces, si requieren alguna solución de este tipo,
pues piensen en nosotros. Una cuestión con lo que son válvulas, hablando de distritos térmicos, recuerden que el distrito térmico, su principal objetivo es vender energía térmica a los vecinos, ¿sí? Energía en forma de agua, forma de frío, ¿sí? Entonces va a pasar una planta de agua gigante o de un tamaño considerable para suministrarle a los vecinos. La pregunta para todos es, ¿esto va a ser rentable? ¿Qué sucede si la energía o la producción de esa energía no es eficiente y resulta ser muy cara? Entonces, ¿qué pasa? Pues que te das cuenta de que hay parámetros que tienes que estar monitoreando, ¿no? Como lo que es el delta T en el agua. Y digamos, lo que quiero que se lleven es que los bajos delta T generan altos flujos de agua que son generados por lo que son las bombas, ¿sí? Entonces, si tienes altos delta T, es al contrario, es inverso, tendrás bajos flujos. Entonces, la idea es que tengas delta T de diseño. Acuérdense que los delta T empiezan en 10 grados Fahrenheit. La vieja escuela estábamos en 10 grados Fahrenheit, pero ya hoy día están en 12, 14, 16, hay incluso de 18. Pero si eso no se da, pues te sucede algo así como lo que estoy mostrando. Fíjense, esto lo platicamos anteriormente. La idea es que veas tú cómo se puede comportar tu edificio en caso de que tengas un delta T bajo, ¿sí? ¿Qué sucede? Que puedes tener escenarios muy adversos como lo que son del lado del edificio, los que son del piso 3 y el piso 4, donde estén regresando un delta T muy bajo porque no hay válvulas de control o porque a alguien se le ocurre poner una válvula de 3 vías y todo el tiempo está moviéndose el agua. Entonces, ¿qué sucede? Que tú, por ejemplo, en este edificio, en este ejemplo, tienes que generar 110 toneladas y en vez de ocupar 188 galones por minuto, que era el diseño, pues estás requiriendo de 270 galones porque tu delta T es bajo. Es una ecuación que ya es muy probada y al final del día otra vez se vuelve a cumplir esto, que si tienes bajos delta T, vas a requerir altos flujos para satisfacer a los condóminos o a los usuarios que no están cumpliendo con las reglas del juego, ¿sí? Y esto se va a generar, pues, en más gastos. ¿Y qué va a pasar? Que te van a empezar a comparar, van a decir, oye, en mi piso, en mi espacio donde estoy rentando, pago demasiado de energía térmica o de aire acondicionado comparado con otro negocio que tengo que es muy parecido, pero tiene otro tipo de tecnología. Y todo esto se debe pues, a que no estás operando bien, a que algo está fallando. Entonces, la idea es que la gente que esté desarrollando todo esto, los diseñadores, los que estén operando, los que estén rentando, pues pongan las reglas, es decir, tú tienes que poner equipos con delta T de 14, tienes que poner válvulas de presión independiente, tienes que hacer una calibración 1 o 2 veces por año. Entonces, algo que es bien importante poner las reglas del juego, porque si no, pues se hace un desorden y ese desorden va a ser más costoso la producción de la energía térmica y al final del día lo que estamos hablando de ser verdes, de ser ecológicos, de tener una producción adecuada y que gastamos menos de energía, pues no se va a cumplir, ¿sí? En ese sentido, la oferta de Belimo es en válvulas de presión independiente. Las válvulas de presión independiente son de autobalanceo, es decir, te van a dar un balanceo dinámico durante todo el consumo de carga térmica que cada equipo terminal pues va a estar requiriendo. Tenemos esta válvula que es on-off, que está muy enfocada a lo que son fan and calls. Tenemos esta que es la PQCB, que está más enfocada a lo que es balanceo. Después ya si tú quieres medir, tienes que comunicarte con un BMS, pues tenemos esta la EPIB. Y esta que es, digamos, la corona de la estrella, que sería, la estrella de la corona, perdón, que sería la Energy, es una válvula que ya te mide BTUs, pero también te da varios beneficios, ¿no? Entonces, digamos, si tú estás dentro de lo que es el edificio y no vas a medir energía térmica, es decir, BTUs, tienes estas 3 opciones, ¿sí? Pero pues no hagas lo que están los ejemplos, que no pones nada, o pones de 3 vías, o se lo dedicas a una válvula convencional con una de balanceo, porque la verdad es que no va a funcionar, ¿sí? Entonces, también Belimo está muy enfocado a lo que es el CAS, que es el Cooling as a Service. Ahí el que no tenga conocimiento de esto, le invito a que se entre a lo que es la página del CAS, que es bien interesante cómo está trabajando para que esto del calentamiento global, todo esto que está presentándose, pues no se dé. Bueno, entonces hablando de lo que es la oferta de Belimo, tenemos 2 opciones. La Energy Bar, que mide BTUs, mide y controla la potencia en serpentín, también te controla el delta T y por ende te da ahorros en el bombeo en los chillers. Pero también tenemos otra opción, que sería solamente el medidor térmico, que le decimos los temps. ¿Se fijan? Es muy parecido a lo que es la Energy Valve, pero no tiene la válvula de control, ¿sí? Solamente mide. También te puede integrar los que son los BMS vía BACnet MGTP o BACnet IP.
es compatible con cualquier plataforma de BMS y cumple con las normas N1434, que son europeas y son muy estrictas en la cuestión de medición de energía térmica. También, al igual que el Energy Val, monitorea y compensa lo que es el glicol en la tubería o en el agua, ¿sí? Y pues tiene calidad y garantía de Belimo, ¿sí? ¿Qué tiene de diferente el Energy Val contra lo que es el TEM? Pues también tiene su web browser, con eso puedes estar viendo, monitoreando cómo se está comportando temperaturas, delta T, flujos, y te entrega también energía térmica. El TEM, el medidor de energía térmica, pues también te entrega lo mismo. Entonces te puede dar datos como temperaturas, flujos, cómo se está comportando, y lo importante que sería, pues, cuánto ha consumido de energía térmica, ¿sí? Comparando la Energy Val contra el TEM, pues también está la conexión de Wagner MGTP, IP, todos los protocolos que son los más comunes en la industria. Y aquí es importante que den en cuenta que si su equipo tiene conexión IP, entonces vamos a platicar un poquito por qué es lo de IP. Esta conexión IP te da salida a lo que es una red LAN y a la internet, y también te puede dar conexión a servidores o a nubes, en el caso de la nube de Belimo, y eso te va a dar más ventaja en la cuestión de adquisición de datos, ¿sí? El TEM hace lo mismo, igual, y cuando estás subiendo la nube de Belimo, pues tú puedes estar viendo, por ejemplo, parámetros como cuánta energía está consumiendo, qué delta T tiene, ¿sí? Puedes ver si tiene un error o un problema, ¿sí? Puedes ver en tiempo real qué está pasando con esa energía, cómo está consumiendo por día, por mes, por año, para los dos, tanto para la Energy Val como para lo que es el TEM, el medidor térmico nada más. Y hablando de esta cuestión de lo que es el Internet de las cosas, pues están las APIs, es decir, tú mediante lo que es APIs, que son protocolos de programación, como puede ser Python, como puede ser RedNote, tú puedes generar aplicaciones que ya son para entregarle a lo que es el cliente, ver, compararlo contra el mes pasado. Entonces, es un poco el desarrollo que tienen que hacer, pero esto de la nube, salida de Internet, la conexión Ethernet, te da ese beneficio, esa facilidad. Es como tu Internet de hoy día, ¿no? Tú quieres ver qué está pasando, te conectas a la página y lo puedes estar mirando, ¿sí? Entonces, otra cosa que tiene de beneficio es que tiene tecnología NFC. NFC es el Free Communication, que mediante una aplicación, ya sea de iOS o Android, tú puedes estar bajando una app que es gratuita y puedes estar revisando qué está sucediendo con la válvula. Puedes comisionarla, puedes ponerle el flujo que tú quieres, puedes integrarla a una red. Es decir, en vez de ocupar una laptop, puedes ocupar tu teléfono. Todo técnico en campo tiene un teléfono, y es una forma más sencilla de hacer la programación, ¿no? Esto es algo que te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar dinero, ¿sí? Ahora, otra cosa que tienes que ver o tomar en cuenta cuando ves medidores térmicos o medidores de BTUs, pues es que estén calibrados, que tengan certificaciones. En este caso, los de nosotros son calibración multipunto. Tienen 7 puntos de calibración en temperatura, lo cual te va a ayudar a que sean muy precisos, que tengan exactitud, pero también tengan repetibilidad. Y como se calibran mojado, pues la verdad es que son muy, muy precisos. Y les decía, el certificado de calibración es bien importante, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres algo que sea compatible con NIST o alguna cuestión de ese tipo, pues es importante que tengas tu certificación, porque muchas veces cuando quieres cobrar energía, pues pasa que no están poniendo ahí unos peros. Otra cuestión es que sean modulares, es decir, que tú los puedas intercambiar para que tú puedas calibrarlos o poner un equipo calibrado, ¿no? Sin tirar agua. Entonces, todo eso te lo da también Belimo. En el caso del medidor térmico, pues también, igual. La diferencia, les decía yo, es que uno te puede ayudar a controlar el delta T, este otro nada más es visor, ¿sí? Te mide los BTUs, ¿sí? Y ahora, ¿a dónde va la tecnología? Hacia ser más eficiente. Ahora, lo que es la alimentación eléctrica, en vez de ser con un transformador, pues ya va a ser con lo que es el power sobre la internet o el famoso PoE. Entonces, con el cable UTP, tú puedes mandar esa información. Aparte de la información, puedes mandar también la energía eléctrica. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que tú, en vez de ocupar 4 transformadores que te cuestan $15, tú vas a ocupar un switch PoE que te cuesta $40. Entonces, hace las cuentas, pues las matemáticas, vas a ver que te conviene más. Aparte que es una tecnología que es más estable que una red Wagner MGTP. De hecho, las redes Wagner IP están superando a las redes MGTP porque pues no son tan robustas, ¿sí? Y al final del día, cuando tú decidas qué equipo vas a ocupar, porque hay varias marcas que van a platicarte y te van a tratar de convencer, pues tienes que evaluar también esto, ¿no? El servicio postventa, ¿sí? Que te den soporte técnico en español,
que te estén ayudando en caso de que tengas alguna duda, que te den visitas periódicas al sitio, ¿sí? Que te den innovación, por ejemplo, que nosotros damos ya en la generación 4 de lo que son las Energy Valve, y esto Melimo invierte 4% de sus ganancias en innovación, ahorita lo que salió el TEN, también el índice de garantías, tienes que preguntar, bueno, estos equipos cuánto fallan, ¿no? Entonces, el índice de garantías es importante, ¿no? Si falla muy poco, quiere decir que es una tecnología que es bien confiable. Tiempos de entrega, hoy día con esto de la pandemia, ¿qué sucede? Que todos los tiempos de entrega de equipo se están retrasando. Entonces, pregunta eso, ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar mi equipo? ¿Sí? Y al final de también la calidad, ¿no? La garantía. Nuestra garantía estándar es de 5 años, entonces tienes que comparar contra eso a la competencia, ¿sí? Entonces, en lo que es medición de energía, tenemos la Energy Valve, que decía, te puede ayudar a balancear dinámicamente, controlar el delta T, te genera ahorros, puedes analizar todo esto. Y si no quieres tú hacer control, pues puede ser puro monitoreo. Pues tenemos el TEM, o el medidor de energía térmica, pues que es también calidad y enfocado mucho a lo que es edificios térmicos, ¿sí? Bueno, aquí me pasé un poquito, pero la idea es que lo platiquemos, quien ve más a detalle, pues lo platicamos, pero es a donde va la tecnología. Ahorita donde vamos a platicar, pues vamos a enfocarnos un poquito a las preguntas que ustedes tengan. No sé si tengan alguna, bueno, va a seguir ahorita Juanita, entonces le paso la palabra. Muchas gracias ahí por dejarnos compartir. Muchísimas gracias, Raúl. Sí, les recordamos que si tienen alguna pregunta para nuestros conferencistas, las pueden ir poniendo en el chat, en la caja de preguntas y respuestas, y al final, después del panel, se las vamos redirigiendo. Muchas gracias por tu intervención, Raúl. Gracias. Le damos ahora la palabra a Johan Pinzón. Johan Pinzón es líder de aplicación e integración de la empresa Abaco Hydronics, que nos hablará sobre tecnologías asociadas a la medición de energía térmica. Johan es ingeniero en control y automatización de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, líder de aplicación e integración en Abaco Hydronics e integrante representante del equipo de ingeniería de AMI Hydronic Engineering en Latinoamérica. Ha participado en diseño y puesta en marcha en sistemas hidrónicos industriales y de climatización en Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá y República Dominicana. Tiene conocimientos en control regulatorio, automatización e instrumentación industrial, eficiencia energética y energías renovables, balanceo hidráulico y operación de sistemas hidrónicos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Johan. Adelante. Juanita, muchas gracias a ti y a todos los participantes del foro. Para nosotros es un placer contar con este espacio. Quisiera confirmar si me oyen bien y si se está viendo la pantalla correctamente. Sí, señor. Perfecto. Entonces nosotros somos la alianza Abaco, IMI Hydronic Engineering. Tenemos una trayectoria conjunta de más de 130 años en el mercado, con instrumentación y control para el manejo de fluidos y con 3 líneas de negocio que son balanceo y control, control termostático y presurización y calidad del agua. Entonces el día de hoy queremos compartir un poco de nuestra experiencia y hablar concretamente de el tema de medición de energía térmica, control de la potencia y la energía térmica y las tecnologías asociadas que hay para ello. Entonces vamos a empezar con esta frase de Lord Kelvin, que menciona que lo que no se mide no se puede mejorar. Y esto de medir es muy importante por la coyuntura energética en la que estamos actualmente. La especie humana tiene una necesidad de ser altamente eficiente en el gasto de la energía. Entonces tenemos estas cifras: el 40% de la energía consumida en el mundo es utilizada en edificios, y cada edificio aproximadamente usa el 50% de la energía en climatización y ventilación. Estas cifras nos arrojan un 20% de consumo energético a nivel mundial en climatización, sin contar los usos de la energía térmica a nivel industrial para procesos. Entonces es muy importante medir para poder controlar y mejorar los procesos de eficiencia que tenemos dentro de cada una de nuestras instalaciones. Entonces vamos a ver justamente cuál es la relación entre la medición y el control de la potencia y de la energía térmica. Primeramente, refirámonos a la medición de la energía térmica.
¿Cómo se mide la energía térmica? Bueno, aquí tenemos una ecuación que nos dice que la potencia térmica en un intercambiador de calor, es decir, en un equipo donde entra, por ejemplo, agua fría y retorna agua caliente, tiene que ver con una constante en la que están involucrados el calor específico y la densidad del fluido, que generalmente, como conocemos el fluido, no lo vamos a medir, y el caudal y la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del intercambiador. Entonces, cuando tenemos estos tres elementos, estamos midiendo la potencia térmica o la potencia instantánea que desempeña un equipo de climatización o un equipo de intercambio de calor en la industria. ¿Qué componentes tiene entonces el medidor de energía térmica de Abaco? Tiene un calculador, un sensor de caudal y 2 sensores de temperatura. El calculador va a ser el encargado de recoger las señales del sensor de caudal y los 2 sensores de temperatura. Es decir, el calculador permanentemente está ejecutando esta ecuación para indicarnos cuál es la potencia térmica que tenemos en determinado momento. Entonces, sobre el calculador que está en el cuerpo del medidor de energía térmica, tenemos un display con una información que vamos a ver a continuación, y sobre el cuerpo del medidor está el sensor de caudal por ultrasonido, un sensor de temperatura incrustado también en el medidor, junto con un sensor de temperatura que viene para ser conectado al retorno. Entonces tenemos la instrumentación necesaria para medir la potencia térmica. Ahora, cuando tenemos la medición de potencia, podemos integrarla a lo largo del tiempo y tener un conteo de la energía térmica utilizada, ya sea para climatización o para un proceso industrial. Entonces, estos datos que tenemos aquí nos sirven para dos cosas. En primer lugar, para conocer o diagnosticar cuál es el estado de la instalación, en términos de que podemos conocer directamente cuál es el flujo, cuál es el caudal, temperatura. Ambos datos son indicadores de si estamos siendo eficientes o no. Si excedemos el caudal de diseño, no estamos siendo eficientes. Pero si aún sin exceder el caudal de diseño tenemos bajas temperaturas de retorno, tampoco estamos siendo eficientes. Entonces, este elemento nos permite no solamente cuantificar el gasto energético, sino que también nos permite, producto de su instrumentación, conocer si estamos realmente siendo eficientes. Es decir, podemos determinar con base, por ejemplo, en una lectura de temperatura de retorno, si tenemos un caudal mayor al requerido por la potencia que necesitamos desempeñar en ese momento. Nuestro medidor tiene una batería de litio que puede durar hasta 6 años y le permite que, sin necesidad de ser operado, de ser energizado, pueda empezar a darnos toda esta información, y únicamente si queremos enviar toda esta información por protocolos de comunicación como Modbus, BACnet o MBus, podemos energizarlo para tener el medidor de energía totalmente integrado a un sistema de automatización. Pero en caso de corte de energía, la batería le permite seguir operando al medidor y guardar los datos, por ejemplo, de energía consumida mensualmente. Entonces, esta es la forma en la que se mide la potencia térmica y en la que se puede cuantificar el gasto de energía térmica. A través de mediciones de potencia en todo momento, integradas a lo largo del tiempo, podemos cuantificar cuál es la energía térmica, por ejemplo, consumida en un mes para aplicaciones como facturación a usuarios finales de distritos térmicos. Pero también es importante no solo medir, sino controlar. Entonces, cuando queremos integrar una medición de una solución de medición y de control, podemos optar por soluciones embebidas como esta. Esta es la válvula TA Smart, que es una válvula justamente inteligente, que tiene un Smart Box que nos permite procesar información del caudalímetro, también tiene un caudalímetro que funciona por ultrasonido, recoger las señales de temperatura, y ya sabemos que si tenemos caudal, temperatura de suministro y temperatura de retorno, conocemos cuál es la potencia y cuál es el consumo energético de nuestro equipo o nuestra instalación. Entonces, esto nos permite tener embebida una solución de medición, pero también de control. ¿Qué tipos de control podemos tener con esta válvula? Tenemos varios modos de control. Los primeros 3 mostrados en esta lista son controles asociados a señales externas recibidas
por un sistema de automatización. Es decir, si tenemos una señal de 0 a 10 voltios, de 4 a 20 miliamperios, podemos determinar que esa señal tenga una correspondencia directa o con el caudal, o con la potencia, o con la posición de la válvula. Entonces, hasta ahí tenemos una integración directa con sistemas de automatización por medio de señales análogas. Pero también podemos llevar esta válvula con modos de control de limitación de delta T y control por temperatura de retorno. Es decir, si nosotros queremos controlar en todo momento la eficiencia del sistema, dando un set point de caudal máximo, que será el caudal de diseño de nuestro equipo, y permitiendo que la válvula, bajo su propia lógica, regule cuál es el caudal que dentro de ese rango de caudales es el necesario para atender a la demanda térmica, lo podemos hacer con esta válvula. Es decir, esta válvula permanentemente irá ajustando su posición para entregar el caudal requerido en todo momento. Quiere decir que si tenemos, por ejemplo, un control por temperatura de retorno y nuestra temperatura de retorno tiene un set point de 12 grados Celsius, por ejemplo, en el momento en el que la válvula empiece a percibir temperaturas por arriba del set point, quiere decir que hay una alta carga térmica y la válvula necesita abrir más su posición para permitir caudal. Caso contrario, si hay temperaturas por debajo de los 12 grados de nuestro set point, para este ejemplo, indica que hay un sobreflujo, y ese sobreflujo impide que haya un correcto intercambio de calor porque el agua está pasando más rápido por el serpentín, y esto es detectado por la válvula, que bajo su sistema de control permite que se vaya ajustando la apertura para disminuir el caudal y mantener constante una temperatura de retorno. Entonces tenemos distintos modos de control con esta válvula inteligente que nos permiten no solo tener una medición, sino un control y una optimización de la eficiencia energética. ¿Qué aplicaciones podemos dar a los dos elementos que hemos visto hasta ahora? En primer lugar, la válvula TEA Smart nos permite garantizar la eficiencia energética en unidades terminales. Es decir, si tenemos una unidad manejadora, un fan coil, un intercambiador de calor en la industria, podemos regular en todo momento su potencia, garantizando que haya una eficiencia energética y tener un balanceo dinámico del sistema, tener almacenamiento de la información que recoge la válvula, enviar esto a un BMS o un sistema SCADA, por ejemplo, para tener el control total del proceso. Luego, cuando no tenemos unidades terminales, sino grupos de unidades terminales, como por ejemplo la situación de un distrito térmico que vende la energía térmica a usos comerciales como oficinas, o edificios de apartamentos, pues tenemos que un solo cliente final, un solo local, un solo apartamento, tiene varios equipos en su interior. Ahí la mejor manera de hacerlo no será usando una válvula embebida que está orientada a controlar unidades terminales, sino usar un medidor de energía térmica para independizar la medición del control y el balanceo hidráulico. Entonces tenemos a la entrada de nuestro ramal, de nuestro cliente final, un medidor de energía térmica que cuantifica cuál es el gasto energético que ha tenido ese usuario final, pero a su vez una solución de balanceo y control que permite que haya una distribución correcta de los caudales dentro de nuestro usuario final. Esto permite que haya un correcto cobro y que no haya soluciones de confort, que no haya, problemas de confort o que no haya problemas de proceso por el hecho de que el caudal no se distribuya equitativamente por cada una de las unidades terminales. Entonces, esto era lo que queríamos mostrar. Nosotros en 1957 creamos la primera válvula de balanceo. A través de la historia hemos venido realizando más desarrollos y queríamos compartirlos con ustedes en este espacio, en el cual estamos muy agradecidos de estar, y muchas gracias por su participación en este. Muchísimas gracias, Johan. Mil gracias por tu presentación y participación. Les recordamos a todos ingresar sus preguntas a través del chat, indicando a quién van dirigidas. Al final del panel las resolveremos. Entonces, ahora continuamos con la presentación del ingeniero Joao Oliveira, él es director de soluciones digitales para Latinoamérica en Johnson Controls, quien nos hablará sobre soluciones de control para análisis de consumo energético. Joao es de Brasil, egresado de Ingeniería Mecánica de la Universidad Federal de Río de Janeiro, tiene un MBA en Economía
e Ingeniería del Instituto COPEAD de Brasil. Además, realizó estudios en transformación digital en el MIT, abarcando las áreas de inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain y ciberseguridad. Cuenta con más de 19 años de experiencia en las áreas de ingeniería, ventas, servicios y soluciones digitales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, Joao. Adelante. Gracias, Juanita. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, primero, gracias por la invitación, gracias por la disponibilidad de todos que están acá. Desde ya una disculpa por mi pobre portuñol, yo hablo de Brasil, de Río de Janeiro. Espero que me entiendan bien, pero si no entienden, por favor, escriben acá en el chat las dudas, ¿vale? Mira, para hoy, diferente de lo que los compañeros están presentando, me gustaría platicar un poco sobre la lógica de control que está dentro de la planta de agua helada o dentro de la planta de utilidades, ¿vale? Como todos saben, el corazón y el mayor consumidor de un distrito térmico está dentro de la central de agua helada. E para que tenhamos a vantagem de todo que mis companheiros acá estão falando, de diminuir flujo de água, ou medir e controlar o flujo de água que vai para dentro de los edifícios, é importante ter uma planta de utilidade, uma planta de água helada eficiente. E de isso vamos platicar ahorita. Creo que muitos de acá conhecem que ASHRAE, esta associação americana que nos comenta o que é uma planta eficiente de água helada. Há referências acá que apresentamos neste slide que nos mostra que entre 1.2 e 1 kW por tonelada é considerada uma planta deficiente, ¿vale? Entre 1 e 0.7, razonable, buena, y solo las plantas abajo de plantas eficientes. Importante también enfatizar que todos los equipos, los chillers, los motores, las torres de enfriamiento, las bombas, hay curvas del manual del fabricante que apresentamos acá ao lado esquerdo, pero al final, el día a día, durante los años, la eficiencia real de cada uno de los equipos, las bombas, los chillers, las torres, los motores, vão a ser, infelizmente, muy diferente do que se muestra dentro del manual, ¿vale? Y la mayoría de las lógicas de control que tenemos desarrolladas estão enfocadas en lo que presenta el manual, no em la eficiência real destes equipos. É importante que tenhamos isto em mente. Les apresento agora como os controles, quais são os controles disponíveis para plantas de água helada. Temos, acá em Brasil, chamamos popularmente as plantas que não têm nenhum controle, chamamos de dedo-on, dedo-off. Dedo on, dedo off. Entonces, infelizmente, na realidade, a maioria das plantas de Latinoamérica, infelizmente, a maioria não tem nenhum controle. Há aquelas plantas onde há lógicas de controle que são basicamente sequenciamento de acender e apagar os equipos desta planta, ¿vale? Há as plantas que têm uma lógica mais avançada, usando loop de Hartmann Loop, onde existe processo adaptativo de passo, vamos ver o que ocorre, espera e sigue com a lógica. E aí, finalmente, o que vamos platicar com vocês, aquelas lógicas de controle que são basadas em matemática, ¿vale? Estas lógicas de controle basadas em matemática tendem a ser muito mais eficientes e com isso generar savings para os clientes. Como muitos conhecem, Johnson Controls é fabricante de equipos de HVAC, a marca York é uma marca de Johnson, somos fabricantes de dispositivos de instrumentação, de válvulas, de medidores, de sensores, somos fabricantes também de sistemas de automatização, como é o Metasys. O que estamos fazendo agora é, uma vez que
todo este portafolio de HVAC que genera muchos datos, creamos una plataforma que se llama OpenBlue, y dentro de esta plataforma OpenBlue, que está en la nube de Azure, de Microsoft, estamos enviando datos y dentro de esta plataforma vamos aplicar Machine Learning, vamos platicar a inteligência artificial, vamos fazer lo que chamamos de gênio digital, ou seja, é uma virtualização da planta, fazer simulação a partir desta virtualização para, a partir disso, entender qual deveria de ser o dispatching ótimo da planta. ¿Vale? Acá, então, arriba do slide, temos como vai funcionar isso. Que hace el CUP, el Central Utility Plant, que está dentro da plataforma de OpenBlue? Ele vai mirar qual é a demanda de carga térmica, o que está sendo pedido por cada um dos edifícios que são alimentados por esse distrito térmico. Qual é a eficiência real dos equipos? Ele vai fazer uma interface com os equipos da planta, chillers, bombas, torres, para entender qual é a eficiência real de cada um dos equipos. Se há software de serviço, ele vai ser, através de uma API, por exemplo, uma interface com este software de serviço para entender se há algum equipo de mantenimento. Ele vai ser interface com o site da companhia de energia para entender quanto é a tarifa de energia elétrica, quanto é a tarifa de gás, quanto é a tarifa de diesel, quanto é a tarifa dos diferentes provedores de energia. E finalmente, ele vai ser interface com site de prognóstico do tempo, para entender, no futuro, quanto está a temperatura de bulbo seco, quanto está a temperatura de bulbo úmido. Com todos estes dados passados, dados presentes e dados futuros prognóstico do tempo, tarifa de energia, presente, eficiência real dos equipos e demanda de carga térmica, passado, como foi o comportamento da planta, porque temos machine learning. Com tudo isso, ele vai calcular matematicamente algoritmo que vai dar o melhor dispatching enfocado em redução não só de consumo de energia, pero de plata, de custo de energia. ¿Vale? De isso se trata esta solução. Como todos sabemos, há muitas empresas que têm metas de sustentabilidade, têm metas financeiras para redução de custos de energia, há o reto de pessoas que estão operando a planta que podem se retirar ou podem sair da empresa. Então, ter uma solução que nos dá, que hace todo este cálculo, que nos dê a sugerência, ou mesmo comande, controle todo de como deve ser o dispatching desta planta, vai ser muito importante para que logremos savings de energia, savings de dinheiro, para termos custo mais competitivo desta energia térmica. Acá les apresento demo da solução. É uma solução que pode estar integrado com Active Directory. Importante, como companheiro acá comentou, não podemos tomar nenhuma ação se não há medição. Só podemos melhorar se há dados para podermos fazer esta análise. Então, les apresento acá como funciona a solução. Vamos medir a eficiência total da planta, vamos medir a eficiência individual de cada equipo, seja chiller, seja uma bomba, seja uma torre de enfriamento. Acá não só o consumo energético, pero o consumo elétrico para ter esta eficiência. E, finalmente, a cada 15 minutos, vamos indicar, mirando quanto vai ser a tarifa de energia, mirando o bulbo seco, bulbo úmido, como deveria de ser o dispatching ótimo para atender a demanda de carga térmica que temos. ¿Vale? Então, é transparente, que é algo que é muito importante, ¿vale? Entender por que o software vai tomar a decisão deste dispatching. Por quê? De onde vêm os dados? E a partir disso, o cliente pode ou não seguir com a ação sugerida por este software. Então, isto é algo muito novo. Já temos diferentes plantas operando assim. Os ahorros podem chegar hasta 30%
dentro desta central de água helada, dessa planta de utilidades, e isso acaba suportando também os clientes a lograr sucesso com metas de sustentabilidade ou diminuição da honra de carbono. Como les comentei, se trata de regras matemáticas. Desculpa, não se trata de regras, se trata de algoritmos matemáticos. Então, a cada 15 minutos, vamos recolectar dados, fazer simulação e, basado em os dados e nesta análise, sugerir o dispatching para lograr savings de energia. Não é loop de Hartmann, como les comentei, é matemática, puramente matemática, onde hacemos a virtualização, hacemos simulação e, basado nessas diferentes simulações e algoritmos, indicamos qual deve ser o dispatching para lograr savings de plata e savings de energia. Uma coisa interessante também é que esta mesma solução, como está em la nube, onde estamos aplicando este machine learning, inteligência artificial, nos permite predecir falhas de los equipos. Nosotros solo podemos lograr a eficiência ótima de toda a planta se todos os equipos estão disponíveis, ¿verdad? Então, además de toda a lógica de controle, de todos os algoritmos para generar savings, para nos dar a lógica de controle ótima, esta mesma solução nos permite predecir quando um equipo vai falhar. Não só a predição, nos dá também um diagnóstico, ou seja, um diagnóstico de lo que devemos fazer para prevenir a falha deste equipo. E, por isso, estamos migrando de um mantenimento reativo planificado para um mantenimento não só preditivo, pero um mantenimento prescritivo, porque, además de predecir as falhas, nosotros estamos haciendo el diagnóstico rápido para arreglar, para fijar os equipos que estão em falha. Então, isso também é muito importante para aqueles clientes que estão buscando uptime de toda a planta. Este tipo de solução também é muito interessante. A arquitetura é muito sencilla. Há a opção de enviar os dados para a nube, ¿vale? E há uma opção híbrida, onde podemos ter um servidor dentro do sítio do cliente, dentro do distrito térmico, e dentro deste distrito térmico hacemos todas as integrações. É uma solução onde hacemos integração com protocolos universais, BACnet, Modbus, OPC. É um tema muito importante, cada vez mais relevante, de receber dados de medidores, fazer integração com outros sites. Para isso, é importante ter APIs abertas e ter a capacidade de receber dados através de MQTT e tudo, não? Esta solução é agnóstica. Não necessitamos que os chillers, por exemplo, sejam de York, que é uma marca de Johnson. Não necessitamos que o cliente tenha um software de Johnson, que é o Metasys. Lo que importa são os protocolos, BACnet, Modbus, Longwork, OPC, MQTT, com APIs. Nós podemos integrar com qualquer equipo, com qualquer software de BMS, e através dessa integração lograr tudo o que les platiquei acá. Savings de energia, uptime de los equipos, mais sustentabilidade, e permitir para aqueles clientes que estejam buscando edifícios net zero, é possível com esse tipo de solução. Hablé rápido, é um tema muito interessante, creio que é um complemento do que meus companheiros estão comentando acá sobre medição dentro dos edifícios. Acá estamos com uma solução para generar ahorros e medição da planta do distrito térmico. Vale? Juanita. Muchísimas gracias, Joao. Gracias por tu intervención. Nuevamente les recordamos que tienen algunas preguntas para cualquiera de las conferencias, las pueden escribir en el chat. Si van dirigidas para alguien específico, por favor incluir el nombre. Y entonces le damos paso a la presentación del ingeniero Enrique Galán,
Él es Sales Manager Commercial and District Energy de la empresa Danfoss, quien nos hablará sobre algunas soluciones adicionales para los distritos térmicos. Enrique es ingeniero industrial de la Universidad Pontificia de Comillas. Su experiencia en los últimos 24 años ha estado ligada a instalaciones de calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire. En los últimos 17 años se ha enfocado en instalaciones hidráulicas y el equilibrado hidráulico de las mismas. Y algunos proyectos en los que ha participado es el District Heating y Cooling de Ecoenergías, District Heating de Soria, District Heating de Guadalajara y el District Heating de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos, Enrique, y te damos la palabra. Muchas gracias, Juanita, y muchas gracias por darnos la oportunidad y brindarnos la oportunidad de poder dar este seminario tan interesante sobre redes de distrito y cómo poder optimizar al máximo los costes energéticos. Yo me voy a centrar mucho en lo que es las redes de distrito y por eso he puesto una frase aquí que es muy interesante, donde cómo la digitalización y la monitorización puede aumentar la eficiencia energética de una red de distrito. Como Danfoss, nosotros somos líderes a nivel mundial en soluciones para redes de distrito y fabricamos todo tipo de componentes para este tipo de redes. Sin más, voy a seguir la presentación, donde quiero empezar con esta diapositiva que es muy visual de lo que es importante en una red de distrito. En una red de distrito hay estos 8 factores importantes. El primero y el primordial, más que la medición de energía de esa red de distrito y poder cobrar, evidentemente, la energía a los usuarios que están usando esa red de distrito, tanto sea de frío como sea de calor, lo importante es que esa red de distrito sea lo más eficiente posible para que esos usuarios tengan un coste lo menor posible de esa red de distrito. Y eso se consigue haciendo que el delta T de esa red de distrito sea lo más grande posible. Para que os hagáis una idea, el incrementar el delta T en 1 grado en una red de distrito supone ahorros en producción de hasta un 3%, pero en bombeo muchísimo mayores. Ahora hablaremos de ello, sobre todo. Por lo tanto, lo importante es que tengamos un delta T lo más estable posible y lo más alto posible, sobre todo cuando estamos trabajando en frío. El siguiente y más importante para poder conseguir esto es que sepamos los picos de demanda que tienen todos nuestros edificios a los que están conectados a esa red. Porque al final, si sabemos cuáles son esos picos de demanda, seremos capaces de saber cómo tenemos que producir en cada momento. Incluso si somos capaces de predecirlo con antelación, seremos capaces de ahorrar todavía más energía porque podemos reducir las temperaturas de impulsión de nuestro chiller o las temperaturas de impulsión de nuestras calderas o bombas de calor, dependiendo del tipo de uso energético que tengamos. El otro punto y tercero, y no menos importante, es cómo diseñamos esa red, porque una red de distrito no es como una red de climatización, no es una red de un edificio que es un circuito cerrado, que también lo es, pero es un circuito muy cambiante. ¿Por qué es cambiante esa red? Primero, porque se pueden producir ampliaciones de esa red. Nosotros podemos tener una nueva ampliación de esa red de distrito, de frío o de calor, podemos tener un cambio porque la gente ha cambiado el edificio y ha cambiado la envolvente de ese edificio y pueden cambiar las cargas térmicas. Por lo tanto, nuestra red de distrito tiene que estar preparada y calculada para satisfacer todos esos cambios que se pueden producir a lo largo del día, a lo largo de los meses y evidentemente a lo largo de los años de la explotación de ese district heating, district cooling. Una cosa no menos importante es el SCADA, es decir, que el SCADA evidentemente, además de poderlo integrar, que sea, como ha hablado nuestro compañero anterior, que podamos predecir lo que está ocurriendo, que podamos monitorizar lo que está ocurriendo y que podamos aprender de lo que está ocurriendo en ese district heating para así optimizar al máximo el delta T en un futuro y sobre todo la temperatura de impulsión de ese district heating. Y otra cosa que está ocurriendo, antes solo había una fuente de producción, pero en una red de distrito y en un distrito térmico, tanto de frío como de calor, lo que vamos a tener son
diferentes centrales de producción. Podemos tener no una única central de producción. Por eso hace mucho más complejo el equilibrado hidráulico, por eso hace mucho más complejo la utilización de componentes en una red de distrito, y tienen que estar preparadas para adaptarse a todos los tipos de pico de demanda y a todos los tipos de pico de presión de la instalación. Depende del tipo de fuente que estamos empleando. Si nosotros somos capaces de optimizar al máximo tanto los picos de demanda como el delta T, que es lo que nos va a hacer ahorrar energía en una red de distrito, seremos capaces, como una compañía ESCO, de podernos, incluso debido a ese ahorro energético, de centrarnos en nuevas áreas de negocio y de poder ofrecer a los clientes otros tipos de servicio. Y evidentemente, a nivel mundial, tenemos que reducir las emisiones de CO2 y, por lo tanto, tenemos que utilizar equipos de producción o sistemas de producción de energía lo más eficientes posible, y la red de distrito es uno de ellos. Si seguimos para adelante en la presentación, lo que he dicho es que para aumentar el delta T de una red de distrito, lo que tenemos es que tener perfectamente equilibrada esa red de distrito, y tendremos que usar elementos que los tenemos de varios tipos, pero uno de ellos son las válvulas de control independiente de la presión, como han explicado nuestros compañeros, pero nosotros tenemos válvulas de control independientes de la presión específicas para redes de distrito, que aguantan alta presión diferencial, altas temperaturas o bajas temperaturas, dependiendo si estamos trabajando en una red de distrito de frío o de calor. Que son compactas y, sobre todo, que tengan una autoridad estable, que lo que hará es que tengamos un comportamiento del control de la temperatura lo más adecuado posible, y que tengamos tanto caudales bajos como caudales altos, y poder conectar en subestaciones donde tengamos un rascacielos o en subestaciones donde tengamos un edificio de viviendas. Y todo ello teniendo un control estable de la temperatura del secundario y manteniendo al máximo, lo más estable posible, la temperatura de retorno de ese district heating, que hará que tengamos el delta T lo más estable posible y el mayor delta T posible de la instalación. Para ello, como he hablado al principio de la digitalización, pues al igual que nos han explicado nuestros compañeros antes de Belimo y de Amy, lo importante es tener una válvula que te permita en la subestación de optimizarse a los grados de carga, tanto diariamente como estacionalmente, como si yo hago una renovación del edificio, o como si hago una ampliación de la red, como he dicho antes, o si tengo una fuente múltiple de energía, es decir, si tengo varias centrales de producción. Por lo tanto, hay válvulas que te permiten a cargas muy bajas. Siempre tenemos trabajando la válvula de control de la subestación y la que nos permite tener un control lo más estable posible de la temperatura del secundario, en una zona estable de control y en una zona de alta autoridad de las mismas, y pudiéndose monitorizar y controlar de forma remota, que eso es lo importante, porque cada vez más vamos a la digitalización y vamos a las redes de distrito digitales. En el caso de la digitalización hay 3 puntos importantes. Los puntos más importantes es que cada vez más, por el tema del consumo energético, necesitamos edificios inteligentes y edificios eficientes. Y para eso lo más importante es saber cómo se va a comportar este edificio que está conectado a la red de distrito de frío o de calor, o de ambas dos, de manera que si yo sé qué picos de demanda tiene este edificio y soy capaz de predecir la demanda de esas condiciones, seré capaz de optimizar al máximo nuestra producción. Porque si yo sé los picos de demanda que tienen todos estos edificios que vemos en la foto, seré capaz de gestionar de una forma inteligente la producción y de predecir con 5 días de antelación o más qué carga va a tener mi red de distrito, y por lo tanto optimizar al máximo esa red de distrito. Y no menos importante, cómo se va a comportar esa red de distribución, porque el problema que tengo en la red de distribución son las pérdidas de temperatura o la ganancia de temperatura, dependiendo si estamos en una red de distrito de frío o de calor. De manera que si yo sé lo que está ocurriendo diariamente y mensualmente, y estoy registrando y aprendiendo de mi red de distritos, sé cómo se comporta diariamente y cuántas pérdidas tengo desde mi central de producción hasta el punto de consumo más alejado de esa red, y por lo tanto sabré cómo tengo que actuar y con qué centrales de producción me es más eficiente actuar en cada momento. Si realmente en una red de distrito lo importante son estos 3 factores:
tengo que saber predecir la demanda, que ya he hablado de ello. Tengo que saber cómo se va a comportar mi red de distribución para tener las menos pérdidas posibles y sobre todo si la amplío, cómo se va a comportar frente a una ampliación esa red de distrito. Y lo más importante, cómo puedo optimizar al máximo mi producción. Es decir, si tengo múltiples producciones, cuándo utilizo un chiller, cuándo puedo utilizar el almacenamiento, cuándo puedo utilizar redes, subestaciones bidireccionales, etc., etc. Y con ello, lo que voy a hacer es ir pasando por cada una de esas etapas de las tres partes más importantes de una red de distrito. Si vamos primero a la predicción y optimizar la demanda, si vamos por la primera parte, además de que tenemos que aprender y de que tenemos que simular y de que tenemos que aplicar antes de hacer todas estas modificaciones en nuestra red, lo que vamos a empezar es por la parte de la predicción de la demanda. Si nosotros somos capaces de predecir y optimizar la demanda, seremos capaces de saber cómo se tiene que comportar nuestra producción. Y para ello, lo que hace Danfoss es utilizar sensores de inteligencia artificial colocados estratégicamente en esa red de distrito, de manera que lo que nos hace es predecir la demanda tanto a corto como a largo plazo de esa red de distrito. Y con ellos optimizar los parámetros de demanda de calor y de frío de la central de producción, porque como sabemos qué demanda va a tener este edificio o sabemos qué demanda va a tener el hotel de al lado o el edificio de viviendas de al lado, vamos a ser capaces de predecir con mucha antelación a qué temperatura vamos a tener que impulsar y a qué hora de día vamos a tener esos picos de demanda. Y esto lo que nos hará es ayudarnos a optimizar tanto la distribución como la producción acorde a la demanda de ese district heating. ¿Vale? Si nosotros, la frase más importante es esta, si sabemos cómo se comportan nuestros consumidores, sabremos cómo podemos explotar nuestro district heating y poder aumentar al máximo nuestro delta T de una manera lo más eficiente posible. Un ejemplo práctico de una utilización de este tipo de tecnología es que nosotros anteriormente, si nosotros sabemos la potencia que se consume en ese district heating, cuánto está utilizada, por ejemplo, en este caso para heating, pero podría ser para calor, y cuánto se utiliza para una red de agua caliente sanitaria, lo que podemos hacer es, como sabemos cómo consumimos y cuándo podemos acumular, pues sabemos que hay etapas del día que no hace falta impulsar a tan alta temperatura. Por lo tanto, el sistema lo que va a hacer es predecir esa demanda y saber a qué temperatura tenemos que impulsar para ser lo más eficientes posible y cubrir todos los puntos de pico de demanda. Si hacemos esto y reducimos esas temperaturas de impulsión, lo que estamos reduciendo es esos picos de demanda en un 20% y lo que hará es que optimizaremos al máximo ese district heating y lo haremos mucho más eficiente y reduciremos las toneladas de CO2 al ambiente. Por otro lado, si nosotros tenemos esa carga tanto de una previsión estándar o una previsión extendida y somos capaces con un 95% de precisión, con 5 días de antelación de predecir esa demanda, pues lo que podremos es optimizar al máximo esa temperatura de impulsión y evidentemente nuestra red y también aumentar los delta T y reducir los consumos de bombeo y por lo tanto aumentar la eficiencia energética de esa red de distrito. Tenemos un ejemplo que os voy a poner ahora en una red de 800 kilómetros, que no es pequeña, con 12.500 apartamentos colocados. Con lo que hacemos es colocamos los sensores de inteligencia artificial en puntos estratégicos de esa red para buscar el equilibrio entre la reducción de costes y evidentemente el confort de esa red, en este caso de calefacción, el confort y que el usuario no pierda ese confort. Haciendo esta actuación se consiguió un 12% de ahorro en la factura de calefacción de los inquilinos. Y lo más importante es que se redujo el 24% de los picos de demanda. Y por eso el usuario se vio afectado en el pago mensual porque al final le redujeron un 12% de ahorro en la factura energética. Si pasamos ya de la optimización de la demanda y pasamos al diseñar y operar esa red, pues lo importante es cómo se comporta nuestra red y que tengamos las menos pérdidas en la misma. Si nosotros
tenemos un software que es capaz de saber cómo se comporta nuestra red, porque es capaz de aprender en cada momento qué es lo que tiene en cada nodo de conexión a esa red de distrito, tanto de frío como de calor, y sabremos las presiones y temperaturas, los consumos energéticos de cada uno de nuestros puntos, porque nuestro SCADA nos lo está dando, pues seremos capaces de optimizar al máximo esta red de distrito. Seremos capaces de saber cuándo tenemos que emplear una central de producción o cuándo tenemos que emplear otra central de producción. Seremos capaces de saber dónde están los cuellos de botella de esa red, y si hacemos una ampliación de esa red de distrito, seremos capaces de saber cómo se va a comportar antes de realmente ejecutar esa red de distrito. Por lo tanto, tendremos un diseño, efectuaremos un diseño de una manera mucho más efectiva y haremos que la red hidráulica sea lo más eficiente posible, tanto de calor como de frío. Simularemos las condiciones hidráulicas y térmicas antes y después de ejecutar esa red de distrito. O sea, podemos saber lo que va a pasar antes de que pongamos en marcha esa red de distrito, y optimizaremos al máximo esas condiciones hidráulicas porque sabemos dónde tenemos los cuellos de botella y dónde tenemos que poner más producción o menos producción. Y además, podemos hacer futuras ampliaciones, podemos trabajar en GIS de manera que nos permite mucho más sencillo de hacer la elaboración de esa red de distrito, y con esto lo que podemos hacer es ahorrar hasta un 17% la inversión, porque vamos a ver cómo se comporta la red de distrito de forma real y por lo tanto sabremos cómo optimizar al máximo esa red de distrito. Por otro lado, si pasamos ya al último punto, pero que no es el menos importante, es una vez que hemos dicho dónde está la demanda, una vez que hemos dicho cómo se puede comportar la red, optimizar al máximo la producción de energía y cuándo se debe producir con una fuente de energía, cuándo se debe producir con otra fuente de energía, para así optimizar al máximo y hacer más rentable la red de distrito y consumir. Por lo tanto, los puntos más importantes son predecir la demanda desde 5 días de antelación, para así ser capaces con un 95% de precisión de saber en qué temperatura de impulsión tenemos que impulsar con 5 días de antelación y así optimizar al máximo los picos de demanda. Intentar optimizar la temperatura de impulsión de esa producción y reducirla al máximo, lo que nos hará que esa temperatura de producción sea variable en función de la carga que tenemos y de la demanda que tenemos. Y sobre todo, ¿con qué? Con todos los datos y aprendizaje de esa red de distrito a lo largo del tiempo. Para que veáis un ejemplo de este tipo de aplicación en la producción, en 1000 megavatios, el reto era reducir las pérdidas de la red y evidentemente impulsar a la menor temperatura posible. Lo que se consiguieron utilizando este tipo de software de predicción y de optimización de la producción es reducir 14.100 megavatios hora y trabajar en 12 zonas independientes. Las pérdidas de temperatura desde que salía de la producción hasta que llegaba al último punto se redujeron en un 17% y se consiguieron ahorros anuales de hasta 465.000 euros anuales. Con esto y finalizando, lo que quiero decir es que en una red de distrito es muy importante predecir la demanda, es muy importante optimizar la red de distribución, es muy importante optimizar la producción y la temperatura de producción y tener una SCADA que sea capaz de alimentar a todas estas soluciones para así ser lo más preciso posible. Y simplemente, y ya acabando, las reducciones en costes energéticos que se pueden tener pueden ser entre un 17% en la reducción de inversión, reducir un 20% esos picos de la demanda, que a su vez hace que reduzcamos las pérdidas de calor y de frío en un 10%, que esto lo que hace es conseguir entre un 3 y un 5% de optimización de los costes en una red de distrito, tanto de frío y de calor. Y como Danfoss es un productor de soluciones de red de distrito, Danfoss puede proveer de todas, tanto desde los software para el análisis de monitorización, de producción y de análisis que hemos estado hablando, como de todos los elementos, subestaciones, válvulas de control independiente de presión, intercambiadores, variadores, medidores de energía, incluso hasta las válvulas termostáticas de las viviendas. Y sin más, muchísimas gracias por su atención
Y bueno, pues aquí veis una subestación de intercambio de una red de distrito de frío de un tamaño considerable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por acompañarnos, gracias por tu intervención y a todos por acompañarnos en esta jornada académica. Entonces, ya para iniciar con la siguiente parte de la agenda, los dejo con el ingeniero Piero Spitia, consultor de nuestro proyecto para la ciudad de Barranquilla, quien moderará el foro sobre tecnologías de medición, control y cobro de energía térmica con todos nuestros conferencistas invitados. Entonces, Pierre, adelante, los dejo en el foro. Bueno, muchísimas gracias, Juanita, por tu presentación. Muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes y a nuestros panelistas por sus excelentes presentaciones. Y bueno, nos gustaría empezar esta ronda de preguntas en el panel para compartir esas experiencias que tienen en torno a los sistemas de medición y control y de distritos térmicos, con una pregunta sobre la percepción del mercado. Me gustaría empezar con Raúl de Belimo. ¿Cuál es la percepción que tiene del mercado en cuanto a la penetración, al conocimiento y a la penetración de este tipo de tecnologías de medición y asignación de costos y en general de la energía térmica? ¿Qué tan familiarizados están los usuarios finales, los contratistas, los diseñadores con estas tecnologías? Raúl. ¿Qué tal, Pierre? Pues mira, lo que yo estoy viviendo, Belimo tiene una gran base instalada de lo que es medidores y equipos que controlan lo que es. Donde veo que va todo esto es a tener redes más estables, porque al final del día, como todos han comentado, lo importante es tener información. Cada equipo, ¿no?, que están presentando aquí las diferentes marcas. Hay equipos como el de mi compañía. No te escuchamos muy bien, Raúl. Se escucha mal, sí. No te escuchamos muy bien, Raúl. ¿Quieres revisa tu conexión de internet, la conexión, y te damos paso nuevamente luego? No sé si Johan nos ayudas también con esta misma pregunta. Perfecto, sí. Bueno, mi percepción es que estamos, digamos, en Colombia y en América Latina en una etapa avanzada del inicio, ¿sí? Es decir, si se puede llamar así, hay una generalización incipiente del conocimiento de las tecnologías en torno a la medición, al control de la potencia. Es decir, esto ha pasado de ser una información solo en manos de consultores o en manos de, digamos, las personas, los interesados en proyectos de climatización, a estar pasando un poco más y traspasar esas fronteras, pero sigue siendo una etapa inicial, una etapa incipiente. Es decir, vemos, por ejemplo, que aquí no hay una obligatoriedad del 100% en todas las edificaciones de tener un monitoreo de la potencia, un monitoreo de la energía, y consecuentemente no habrá un cobro correctamente. Entonces, si nosotros tenemos en el panorama general que hay una necesidad de hacer monitoreo y control, mucho más en las edificaciones que requieren hacer facturación. Entonces, estamos en una etapa inicial porque muchas veces esas instalaciones que requieren hacer facturación lo hacen con tecnologías que no son las adecuadas, como por ejemplo medir únicamente caudales en los serpentines o medir únicamente temperaturas de ambiente para hacer cobros de energía térmica. Entonces, digamos que estamos en una etapa incipiente, se está avanzando, se están conociendo más tecnologías, el mercado tiene cada vez más opciones de tecnologías para ahorro energético, conteo, optimización, facturación, y en el caso concreto de Colombia esperamos que los distritos térmicos sean una muestra precursora de que la tercerización del servicio de energía térmica es una opción muy importante, uno de los 4 pilares de desarrollo sostenible para el país, para tener un desarrollo urbano importante en nuestras ciudades. Muchísimas gracias, Johan. No sé, Raúl, si nos apoya, si ya tienes la conexión. Sí, hay una
Una disculpa, y algo pasó con la internet. Bueno, pasa, ¿no? Es en vivo. Les decía que yo desde el punto de vista donde lo estoy mirando, hay muchas cosas que ya tienen todo lo que están desarrollando estas tecnologías o están buscando medir energía térmica, de una forma u otra ya lo tienen. Hay equipos que ya te entregan los consumos térmicos y también te entregan los comportamientos, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado porque siempre llega, digamos, compañías con tecnologías que te traen equipos más grandes, equipos más robustos, equipos grandes para balancear todo el edificio. Y algo que yo les puedo compartir es que realmente donde está el problema es de donde está el consumidor. ¿Cuál es el consumidor de los servicios? Pues es el fan and call, es la manejadora, es digamos, el usuario final. Entonces, ¿de qué sirve que yo esté balanceando el sistema, digamos, en el punto de suministro, si tengo un problema gigante dentro de lo que es el edificio, 20 pisos con problemas? Entonces, ¿no? Los pequeñitos generan gran impacto. Entonces hay que poner atención en todo esto para que así tengamos un mejor control y tengamos lo que estamos buscando al final del día, que es dar confort de una forma eficiente. De acuerdo, de acuerdo. Quisiera preguntarte, Joao, ampliando la pregunta sobre la percepción de la penetración de estas tecnologías, ir enfocado hacia tu presentación en torno a las plantas de agua fría. Sabemos que las plantas de agua fría, como tú bien lo decías, son uno de los principales consumidores de un sistema de distrito térmico. Específicamente con los sistemas de chillers, los sistemas de generación de agua fría, ¿cómo es, digamos, esa recepción de ese mensaje de la optimización, del control, del monitoreo y todas estas tecnologías de machine learning, inteligencia artificial aplicada a estas plantas? ¿Cómo ves esa recepción de ese mensaje y qué tanto ves que se está penetrando estas tecnologías? Graças pela pergunta, Pierre. Sí, eu estou de acordo com o que meus companheiros acá platicaram. Lo que pasa es que nosotros estamos vendo que cada vez más los clientes que hasta entonces no tenían mucha atención para este tema de medición o por temas de consumo de energía, creo que la mayoría de los edificios en Latinoamérica son cobrados por área, ¿verdad? No por flujo de agua o tonelada de refrigeración hora que está siendo consumido. Entonces, lo que vemos es que tal vez por conta de la pandemia y, por cierto, por el avance de la tecnología, muchos clientes saben que ya existen y están surgiendo muchas soluciones a partir del IoT que puedan tornar refiero no solo a edificios comerciales, pero a cualquier tipo de edificación, hospitales, data centers, lo que sea, ¿vale? Entonces, una vez que el cliente pueda mirar y tener entendimiento del consumo real que él tiene, eso se torna más transparente y a partir de eso él confía más en las soluciones. Además de eso, lo que estamos viendo es que los clientes están buscando no solo pagar por energía térmica, porque esto es muy nuevo, no solo en Colombia, creo que en todos los países, pero están buscando lo que llamamos de Outcome as a Service. O sea, eles não querem pagar solo por el flujo de agua que está sendo consumido. Eles querem pagar por el conforto ou todo el produto que está sendo entregue por eles, ¿vale? Então, ter meios que nos permita medir este outcome e que, ao mesmo tempo, permita que esta entrega de outcome, todo o que hacemos para entregar esse outcome, todos os serviços, o consumo que temos pode ser reduzido, vai tornar todo este ecossistema mais competitivo. Muchísimas gracias, Joao, por la respuesta. Y sí, definitivamente lo que en últimas le interesa a los usuarios es ese confort, no es solo, y pasa el caso haciendo la analogía con la energía eléctrica, de que lo que le interesa a las personas es un buen servicio y cuando, digamos, poder usar sus electrodomésticos, poder usar todos esos usos, digamos, que le dan a la energía eléctrica, igual pasa con la energía térmica, al final lo que quieren es satisfacción.
Y pasando con Enrique y viendo toda esa percepción del mercado y tocando un poco esa analogía con el mercado eléctrico, ¿cómo es también, digamos, esa penetración ya en torno? Y me quedo con una frase que decías de la importancia de la predicción de la demanda. Ese concepto de predicción de la demanda, sobre todo en Colombia, de pronto en nuestros países de América Latina, nos es familiar de pronto a los que estamos familiarizados con el mercado eléctrico, pero no tanto para el mercado térmico, digamos. Se ve, digamos, muy difícil o muy complicado hacer esa predicción. ¿Cómo ves ese modelo, digamos, qué tan conocido está y cómo está esa perfección de la actualidad en el mercado entonces a esa predicción de energía térmica? Sí, al final, Pierre, realmente el tema de la predicción de la demanda en una red de distrito es lo más importante, porque si nosotros hacemos que una red de distrito, pero no somos capaces de saber cómo se comportan nuestros edificios en todos los factores, en cuanto a consumo interior, es decir, en el secundario, es decir, dentro del edificio, y que ese edificio sea lo más eficiente posible porque tiene el equilibrado adecuado, porque tiene el control adecuado y también porque tiene la medición adecuada para tener el confort adecuado y sobre todo que sus inquilinos tengan el confort adecuado. Si nosotros somos capaces primero de reducir ese consumo energético y de saber cuánto es ese consumo energético, en el secundario seremos capaces de tener una red de distrito lo más eficiente posible, porque sabremos dónde están nuestros puntos de consumo más deficientes y podremos hacer actuaciones, como decían nuestros compañeros, en esos edificios, o bien para renovarlos y hacer que sean más eficientes, o bien para que nuestra planta de producción impulse a la menor temperatura posible en el caso de calefacción y en el caso de frío, en el caso de calefacción, y a la mayor temperatura posible en el caso de refrigeración, para así optimizar al máximo los costes de bombeo y hacer más eficiente el intercambio térmico en cada una de ellas, de las subestaciones de energía de cada edificio. No, definitivamente es muy importante este tema de esa predicción y, digamos, no solamente por el comportamiento del sistema del distrito, sino también buscando, digamos, ahorros en su operación. Me gustaría plantearles la siguiente pregunta, ya en torno hacia la proyección, hacia el futuro de estas soluciones de medición y de distritos térmicos, y en esa integración con todo este tema de transición energética, que es un término que ha estado muy acuñado dentro de nuestro vocabulario reciente, en el que se habla mucho en Colombia y en los países de América Latina también. ¿Cómo estas tecnologías se integran a esa transición energética, hablando de todo el tema también con energías renovables, con consumos también no solamente de agua, sino también eléctricos, todo este tema de las smart grid, que es como hacia donde va atendiendo todo el mercado del Internet de las cosas? ¿Cómo ven estas tecnologías y cómo pueden integrarse a esa dinámica? Quisiera arrancar de vuelta con Enrique nuevamente. Sí, realmente, como he hablado en mi presentación y la he empezado así, ¿no? Cómo la digitalización ayuda, ¿no? Al hacer más eficiente una red de distrito. Yo creo que la pandemia que hemos vivido nos ha enseñado muchas cosas, y una de ellas es la digitalización, ¿no? Y una de ellas es la de poder combinar las diferentes fuentes de energía, como has dicho tú, de una red de distrito, ¿no? Y lo más importante es que seamos capaces de saber cuándo las tenemos que combinar y de poder monitorizarlas. Entonces, para mí lo más importante, lo que nos abre, evidentemente, el presente, porque ya es el presente, ¿no? Y un futuro muy cercano, es que esas redes de distrito cada vez van a estar más digitalizadas. ¿Y esto qué nos va a ayudar? Primero, a tener un consumo activo de la energía, es decir, no reactivo, sino que sabremos realmente dónde se está consumiendo esa energía y cuándo se está consumiendo esa energía y dónde se está consumiendo y el cómo. Realmente lo que nos ayuda el Internet de las cosas es a saber cómo y cuándo lo tenemos que utilizar. Y para mí eso es lo importante y lo que nos ayuda a la tecnología, y para mí lo que viene y el presente y un futuro muy cercano, y es hacia donde nuestra compañía está yendo,
porque apuesta por la gestión energética de esas redes de distrito con la digitalización. No solamente con los componentes, sino con la digitalización. Muchísimas gracias, Enrique. Joao, no sé si nos apoyas también con la misma pregunta, por favor. Por supuesto, complementando con que mi compañero Enrique habló, tan importante quanto a digitalização é a conectividade. Então, não vai ser possível conectar os medidores ou os equipos hasta algum lugar para fazer toda esta análise de que energia podemos consumir, de que fuente de energia podemos consumir, se não há conexão. Então, esse tema de conectividade, creio que todos acá estão muito emocionados com a chegada do 5G, vai ser clave para isso. Então, ter a possibilidade de fazer integração para entender os custos e a disponibilidade das diferentes fontes de energia para alimentar este distrito térmico é muito importante. E isto só é possível se há conectividade disponível, ¿vale? Então, isso nos vai suportar não só reduzir os custos de energia para esse distrito térmico, como também suportar as cidades para entender se a fonte que estamos consumindo é uma fonte limpa, a fonte que estou consumindo vai me suportar a tornar a cidade mais sustentável. Então, ter esta visibilidade, essa transparência de la disponibilidade da energia, o custo dessa energia, vai ser muito importante para o avanço desse tipo de solução de distritos térmicos para as cidades. Muchísimas gracias, Joao, por tu intervención. No sé si también le damos paso a Johan para que nos des también tu impresión acerca de esta pregunta. Luego pasamos con Raúl. Claro, sí, justamente creo que estamos alineados todos hacia el mismo contexto, y es que estamos en la cuarta revolución industrial, y el insumo de la cuarta revolución industrial son los datos, ¿sí? No podemos tener una optimización, un desarrollo urbano realmente sostenible a la vanguardia de la tecnología si no hay datos. Entonces, estos datos son los que proveen todos estos equipos que hemos visto en este foro, que son capaces no solamente de informar cuál es el estado de la instalación, cuál es el estado del consumo energético, cuál es el consumo de la demanda energética, cuáles son los momentos en los que la dinámica del sistema debe cambiar para adaptarse a las necesidades, sino que también debe haber un control producido o derivado de estos datos y unas tomas de decisiones derivadas de estos datos. Entonces, es muy importante esta transición tecnológica que estamos viviendo particularmente en América Latina, no dejándonos o no quedando relegados de la alineación mundial sobre esta cuarta revolución industrial, y creo que hay herramientas de digitalización en distritos térmicos y en usuarios, en clientes finales de distritos térmicos en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, Johan y Raúl. Complementamos contigo esta pregunta. Claro, gracias. Bueno, pues ¿a dónde va todo esto? Vemos que necesitamos conseguir datos para ver qué está pasando. Actualmente estamos así, no sabemos qué está pasando con el sistema. Hay que acordarse que tenemos las bases, o sea, de partida, que es el diseño térmico. Es decir, yo de cada espacio que hay en cada edificio, yo sé cómo debe comportarse, cómo lo calculé, cuántas toneladas tiene que consumir y qué debe llevar, igual que la temperatura. Es decir, ya tengo esos datos, ¿no? Solamente tengo que revisar cómo se están comportando para ver si es una forma eficiente o ineficiente. El delta T es una forma de ver cómo se está comportando tu edificio o tu espacio, digámoslo así. Y después, ya con esa información, ¿cómo la vas a sacar del edificio? ¿O cómo vas a transportar a alguien que está analizando esta información? Pues las redes cada vez llevan más datos, ¿no? ¿Qué sería esto? Pues pasar de redes Bagnet MGTP a redes Bagnet IP o a una red LAN Ethernet que te permita una salida a la nube. ¿Para qué a la nube? Para que tú puedas almacenar esa información. Realmente la nube, que son data centers con mucha información que puedes tú almacenar, y entre más información tengas, vas a estar almacenando más. ¿Qué sucede? Que todos los dispositivos que estamos poniendo van a buscar comunicar esta información,
y después mediante ensambladores con lo que son, por ejemplo, APIs, tú podrías generar pues softwares o programaciones donde podrías estar haciendo predicciones y analizar contra el día de ayer, contra el mes pasado, la semana pasada o contra el año pasado, cómo se está comportando tu sistema y estar viendo si está de acuerdo a tu diseño. Por ejemplo, algo bien sencillo. Yo puedo analizar una manejadora de aire acondicionado que tiene un flujo de diseño de 100 galones por minuto. Si lo analizo durante un año y veo que jamás consumió 100 galones por minuto y solamente consumió, por ejemplo, 70 galones por minuto, ¿qué significa? Porque mi carga real durante ese año fue menor. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Hacerlo a la medida, ¿no? Porque acuérdense, el diseño térmico tiene algunos factores que no están, digamos, todos concluidos. Al final del día son datos donde tú analizas y mediante modelos, pues generas todo esto. Entonces, entre más información tengas, tú vas a poder llegar a hacer eso. Entonces, ya mucho de esto ya lo tienes. O sea, la cuestión es que lo hagas bien y que veas que todo funciona, ¿no? También parte de esto tiene que ver con el comisionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que revisar que en efecto haya los 100 galones o haya la temperatura de inyección de 44 y mi retorno de 54 o 56. Entonces, yo lo que veo que también mucho que está perdido es eso, que no estamos revisando el enfermo, ¿no? O el equipo que está funcionando o no está funcionando bien. Entonces, con estos datos que tú vas a conseguir, ya sea de manera local o de manera internet, la nube, lo que quieras, pues puedes estar regresando y revisando esto. Hay muchos equipos, como el de mi compañía, que te entregan esta información ya, te dicen, mira, este equipo no está alcanzando el flujo, este equipo tiene una temperatura alta, entonces ponle atención, revísalo. ¿Y no necesitas hacer más? Bueno, gracias. Raúl, muchísimas gracias por tu participación. Quisiera darle paso finalmente a nuestro compañero Julián González, que tiene una ronda de preguntas del público. Vamos a hacer una pregunta para cada panelista y bueno, le agradecemos su respuesta breve, lo más breve posible. Estamos un poquito pasaditos de tiempo, entonces ahí los dejo con Julián. Buenas tardes a todos. Tenemos una pregunta de Javier Duarte para Johan acerca del bajo delta T. Él plantea que si en una planta de agua helada estaría mal desear un bajo delta T. Johan, si nos puedes ayudar. Voy a compartir la pantalla para responder a esta pregunta. Sí, está mal desear un bajo delta T porque, digamos, esto podría sonar un poco contradictorio, pero no lo es. Aquí tenemos esta imagen que nos muestra cómo se afecta el COP, que es el coeficiente de performance o de rendimiento, de eficiencia del chiller, con respecto a la temperatura de retorno. Cuando nosotros tenemos bajas temperaturas de retorno, no estamos logrando ahorros energéticos. Aquí vemos la tendencia, entre mayor sea la temperatura de retorno, mayor va a ser el COP del chiller. Este COP del chiller básicamente nos indica cuánta potencia térmica tenemos o cuántos kilovatios térmicos tenemos a partir de un kilovatio eléctrico. Luego somos más eficientes si generamos 5 kilovatios térmicos a partir de uno eléctrico que si generamos 4.2. Y estaremos en esta situación únicamente si conservamos una temperatura de retorno correcta, como la de diseño. ¿Por qué no se puede disminuir la temperatura de retorno para lograr una mayor eficiencia? Porque lo que pasa dentro del chiller es que se debe conservar el LMTD, que es el diferencial de temperatura medio logarítmico, y hay un régimen de temperaturas para un diseño, por ejemplo, entre 7 a 12.5 grados. Su temperatura de evaporación estaría en este punto, pero al bajar o al disminuir la temperatura de retorno, esa temperatura de evaporación también disminuye y eso hace que la eficiencia del chiller no se mantenga. Luego, no es una correcta forma de lograr eficiencia energética el tener bajas temperaturas de retorno. Por eso es que los distritos térmicos a nivel mundial penalizan muy fuertemente el que no haya temperaturas de retorno correctas, porque si no hay temperaturas de retorno correctas, el proveedor del servicio de energía térmica se ve muy afectado en sus equipos principales y debe cobrar esto al usuario final. Entonces, el usuario final debe ser muy eficiente tratando de controlar siempre la temperatura de retorno. Muchas gracias, Johan. Tenemos una pregunta
que le voy a pedir el favor al ingeniero Enrique Galán que nos colabore con la respuesta, y es si los dispositivos de control y medición se consideran, en esos dispositivos se considera la aplicación de tecnología de chillers de absorción, teniendo en cuenta que dichos equipos operan con energía térmica residual. Sí, realmente cada vez más se están empleando este tipo de tecnologías, incluso se están llegando a utilizar en district heating o district cooling de baja temperatura o de baja temperatura, incluso en bombas de calor de amoníaco, ¿no? Y de CO2, ¿no? Pero realmente es importante y cada vez más se están empleando tecnologías y diferentes tipos de aplicaciones en esos district cooling, de manera que podamos emplear tanto un tipo de producción como otro tipo de producción. Lo importante es saber cuándo tenemos que aplicar ese tipo de tecnología y cuándo tenemos que aplicar el otro tipo de tecnología para así poder hacer más eficiente a esa red de distrito y combinar las centrales de producción, independientemente que sean de absorción o de otro tipo de tecnología, para así saber cuándo realmente la tenemos que utilizar y de la manera más eficiente posible. Gracias. Y tenemos una pregunta para el ingeniero Joao Paulo. Nos la realiza Enrique Aguilar. Él nos pregunta sobre OpenBlue exactamente y su duda es si OpenBlue realiza los ajustes de manera automática después de correr los algoritmos de control, o se crean alarmas y recomendaciones para que los operadores hagan el control manual de la producción. Gracias, Julián, por la pregunta. ¿Quién la hizo? Enrique Aguilar. Ok, gracias, Enrique. No, mira, como estamos hablando acá de una solución por suscripción, hay diferentes niveles, ¿vale? Hay un nivel que es, nosotros corremos el algoritmo y a partir de ese algoritmo enviamos la sugerencia, pero quien tiene que tomar la acción a partir de esta sugerencia es un operador del cliente. Y si ele não toma a ação que o software está recomendando, ele vai criar um log para que depois podemos comparar a ação que ele tomou com a ação que sugerimos e vamos ver qual foi o consumo de cada um. Há um nível mais avançado onde, además da sugerência, o software toma a ação. Então, neste caso, chamamos, o primeiro caso, chamamos de Advisory Service, onde ele só envia a sugerência. El segundo caso, que es automático, y es posible que el software hace todo, nosotros llamamos de auto modes. En este caso, sí, la respuesta es que sí, es posible que el software va a generar los algoritmos, tomar el control de la planta para generar los savings máximos para él. Muchas gracias, Joao. Y que quiero que Raúl nos ayude y después seguidamente Joan, Enrique y Joao también nos den su punto de vista, y es si dentro de su portafolio tienen soluciones para vivienda de interés social. Bueno, depende mucho del tipo de solución que tengas. En cuestión de soluciones, pues sería lo que es instrumentar, ¿no? Instrumentar equipo, revisar cómo está comportando, ¿no? Al final del día es automatizar. Digo, depende mucho qué es lo que la solución que tienes en cuestión de aire acondicionado. Si estamos hablando de una vivienda que está dentro de un distrito térmico, para hablar del mismo contexto, pues ¿cuál es la solución? Pues yo tengo lo que es la energía. Voy a apagar la cámara porque está generando aquí problemas, ¿sí? Yo tengo aquí la Energy Valve, que te va a ayudar a controlar lo que es el delta T. Hablamos que bajo condiciones de diseño, entonces pues que vas a estar consumiendo mucha energía y vas a estar midiendo esa energía y va a ser muy costosa. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue la cuenta a final de mes? Que te vas a dar cuenta que está muy cara, ¿no? Esa energía que estás pagando tú comparada con la de alguna persona que tenga un departamento en otro distrito térmico donde sí estén cuidando
los delta T, los flujos, donde sea una energía térmica eficiente. Entonces, de este modo, este equipo que se instala a la entrada de lo que sería la unidad terminal, te podría estar diciendo qué está pasando realmente, dónde está el problema. Y esto viene también a la pregunta que eran sobre lo que si es bueno que el delta T esté bajo. La verdad es que no es bueno, solamente es bueno para la generadora de igualada, ¿no? Para que trabaje poco, pero no es bueno porque estás haciendo mucho bombeo. Entonces, de voy yo es que tienes que estar revisando en el consumidor primario, que sería, en este caso, el departamento de la vivienda, y ver cómo se está comportando con diseño, como forma de diseño, o no lo es. Y de ahí tomar decisiones, tomar cuestiones ahí. Ok, tu delta T es muy bajo. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor adentro, pues no tienes tú válvulas de presión independiente, no tienes un control adecuado, y a lo mejor te toma poco dinero hacer esta solución o generar solución. Entonces, al final del día, como decía yo, es parte del comisionamiento, revisar cómo se está comportando, qué está dando, por qué me está sucediendo este problema del bajo delta T o por qué me están cobrando tanto dinero, ¿no? Entonces, Por supuesto. hablando en torno del distrito térmico y de vivienda, ¿no? Si se Sí, trata de algún equipo que sea expansión directa. muchas gracias, Raúl, por tu apreciación. Le damos paso a Juanita, que tiene un anuncio. Muchísimas gracias. Mil gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias a los conferencistas por acompañarnos en este espacio de divulgación y en esta charla técnica. Como les hemos mencionado en el chat, las memorias de este evento van a quedar la próxima semana en la página de distritoenergético.com para que, por si las quieren volver a consultar o compartir. Igualmente los invitamos a visitar la página del proyecto Distritos Térmicos en Colombia, que es la que les menciono, y aprovechamos entonces esta oportunidad para invitarlos a inscribirse al tercer Congreso Internacional de Distritos Térmicos, que vamos a realizar el próximo 17, 18 y 19 de noviembre. Igualmente en la página de distritoenergético.com pueden encontrar la página del Congreso para inscribirse y para que nos acompañen en este evento en noviembre. Muchísimas gracias a todos por acompañarlos. Muchas gracias, Pierre. No sé si quieres dar unas palabras de cierre. No, simplemente agradecer a nuestros conferencistas, a nuestro panel de lujo, de verdad que compartir sus experiencias con nosotros y con todos los asistentes ha sido muy enriquecedor. Nuevamente, muchísimas gracias y estamos atentos a encontrarnos una nueva oportunidad. No sé si revisamos ya, Juanita, también hacemos la presentación de nuestro Congreso de Distritos Térmicos, la cual los invitamos a participar, los invitamos a que se inscriban, a todos también sus clientes y usuarios también que nos ayuden a replicar este mensaje del Congreso. Muchas gracias a todos los asistentes también. Muchas gracias a todos nuevamente. Que tengan un feliz día. Feliz día, saludos. A todos, cuídense mucho. Saludos. Saludos. Gracias. Hasta luego. Hasta Chao, luego. chao. Gracias, hasta luego. Gracias.